Hoy tengo el privilegio, la honra de nuevamente estar con ustedes compartiendo, de servirle a ustedes por medio de la exposición de las Escrituras. Y les voy a pedir que vayan buscando en Efesios el capítulo 6. Vamos a continuar con la serie expositiva de la carta a los Efesios y hoy vamos a estar exponiendo los versos del 1 al 4. Vamos a estar hablando de los deberes de los hijos y de los deberes de los padres. Aquellas instrucciones que Dios ha dado a su pueblo, a su familia, a las familias, para que se relacionen de tal manera que glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Así que si ya encontró el pasaje, déjelo ahí un momentito y acompáñeme a orar. Así que Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que no hay nadie como tú. Reconociendo que tú eres el que nos has dado el privilegio de estar aquí delante de tu presencia para exaltarte y glorificarte. Y ahora, mientras abrimos las Escrituras y las exponemos, te suplicamos, Señor, que seas tú primeramente ayudándonos a poner nuestra atención en lo que tú has de hablarnos y en lo que tú has de instruirnos en esta mañana. Que seas tú captando nuestra atención y que no nos desviemos, no haya distracción en nuestra mente, sino que al contrario, que con deseo, con pasión por escuchar lo que tú tienes que decir, nos prestemos atención y escuchemos para luego poner en práctica las verdades que hoy han de ser expuestas a través de esta prédica. Te suplico que me concedas gracia para hablar con fidelidad, con precisión, el mensaje que hay en este pasaje y que mis hermanos puedan ser edificados, pero sobre todas las cosas movidos a obedecer lo que tú has de enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de leer el pasaje, me gustaría que por un momento como iglesia meditemos en lo que está sucediendo en medio de nuestro. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos y nos detenemos y pensamos en la obra que Dios está haciendo en medio de Iglesia Bíblica Metro, es para nosotros vivir constantemente en cada momento en agradecimiento hacia nuestro Señor. Cuando nosotros miramos, y aún aquellos que llevan más tiempo que yo y que otros hermanos que se han unido recientemente, cuando miramos cómo Dios ha obrado en medio nuestro, es maravilloso. Cómo Dios está salvando gente en medio de esta congregación. Cómo Dios está santificando a su pueblo y llevándolos a cada día a madurar, aunque nosotros no lo veamos todo por completo. Cómo Dios está obrando en medio de esta congregación y nos está utilizando para ser de bendición a otras personas y a otras familias. Lo que está sucediendo en medio de esta congregación no es cualquier cosa, iglesia, y nosotros debemos vivir en agradecimiento para con nuestro Señor de que primeramente nos ha alcanzado con su salvación, pero que también nos ha unido a una iglesia local saludable. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, orábamos por una iglesia local saludable y Dios ha tenido misericordia y nos ha colocado en este cuerpo. Ciertamente no perfecto, ciertamente donde hay pecado, porque todavía hay vestigios de pecados en nuestra vida. Pero aún así, a Dios le ha placido, si es que esa palabra está bien dicha, moverse en medio nuestro y obrar de gran manera, salvando, santificando, edificando a su pueblo. Y providencialmente en este tiempo no tan solo ha hecho todas esas cosas, sino que nos ha bendecido con una iglesia en donde ahora mismo vemos múltiples familias que tienen niños, que tienen hijos que son recién nacidos, infantes, niños un poquito más grandecitos, tenemos adolescentes, tenemos una congregación bastante variada, familias que Dios ha añadido, por lo cual cuando miramos este pasaje y cuando miremos este pasaje tenemos que ver la providencia de Dios en nuestra vida, obrando e instruyéndonos para que nosotros seamos familias que le glorifiquen a Él. Si Dios ha de seguir obrando por medio de Iglesia Bíblica Metro, iglesia,
Presta atención a esto. Si Dios ha de seguir obrando en medio de nosotros, si Dios ha de moverse, es porque Dios va a fortalecer y va a establecer familias en medio nuestro que actúen y vivan conforme a su diseño. No al nuestro, no al diseño de la sociedad, no a lo que los medios hoy día nos están diciendo, no ante la distorsión que el enemigo quiere traer sobre la familia y nuestro propio pecado, sino aquello que Él ha diseñado. Y en este día Dios providencialmente, en medio del crecimiento que esta iglesia está teniendo, tanto espiritual como físico, porque nos estamos multiplicando, Dios viene a recordarnos los deberes que debemos tener los padres y asimismo los deberes que deben tener los hijos hacia los padres. Y este es el plan de Dios. Y escuche esto, hermano. La familia es la unidad a partir de la cual se construye la sociedad. Eso lo dijo Cornelius Van Til, un teólogo muy conocido. Y vuelvo y lo repito, escuche una segunda vez, hermano. La familia es la unidad a partir de la cual se construye la sociedad. Y Dios es en su asombrosa bondad y gracia, estableció los deberes que cada miembro de esta unidad debe cumplir para que Él sea glorificado, la familia sea bendecida, la sociedad sea edificada y para que los incrédulos reciban el testimonio de su grandeza. Ignorar estos deberes es rebelarse contra la autoridad de Dios. No enseñar ni obedecer estos deberes resulta en el caos en el que actualmente vive nuestra sociedad. Y por lo tanto es necesario que la iglesia, es necesario que las iglesias locales proclamen estas verdades, que las enseñen a todo creyente, porque esta es la voluntad de Dios para con su pueblo. Por tal razón me gustaría que ahora sí me acompañes Efesios 6, versos 1 al 4 y lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De manera que el apóstol Pablo, luego de haber mostrado la grandeza de la gracia que hemos recibido por el sacrificio y la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos insta a nosotros, los creyentes, a vivir de una manera digna de Él, a vivir de una manera digna de la obra que Él ha hecho en nosotros, una manera que sea conforme a la nueva vida que tenemos en Cristo. Y una vez hace eso, el apóstol Pablo no tan solo nos instruye cómo eso se va a ver, sino que comienza a trabajar con las relaciones más importantes que se dan en la vida de un ser humano. El esposo y la esposa, los padres y los hijos, los jefes y los siervos o los empleados que luego veremos. Y en este momento el apóstol Pablo se dirige a los hijos y también se ha de dirigir a los padres. Y comienza diciéndole a los hijos, que es lo que nos proponemos en esta mañana exponer, que el deber que tienen es obedecer y honrar a sus padres. Como asimismo los padres están llamados a no provocar a ira, sino criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es lo que en esta mañana este pasaje nos quiere mostrar. Los hijos deben obedecer y honrar, respetar a sus padres, y los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor sin provocarlos a ira. Esa es la verdad que este pasaje presenta. Y el apóstol Pablo comienza dirigiéndose a los hijos. Cuando el apóstol Pablo habla específicamente de los hijos, él está hablando particularmente, la palabra habla o hace referencia a niños, pero también hace referencia a toda la descendencia, a toda la progenie. Pero en este pasaje en particular se entiende que Pablo está hablando a niños, adolescentes, a hijos que todavía están bajo la autoridad de sus padres, en el sentido de que no han salido y no se han casado, sino que siguen en el seno del hogar.
Y los hijos están entonces llamados a obedecer y a honrar a sus padres. La obediencia tiene que ver con una acción, mientras que la honra tiene que ver con una actitud del corazón. Y el apóstol comienza diciendo obedeced. ¿Pero qué significa esta palabra? ¿Y cuáles son las implicaciones de este concepto? Cuando vamos al sentido original de esta palabra, obedecer significa oír, escuchar, pero no escuchar desde cualquier punto, sino oír y escuchar como uno que está bajo autoridad. Oír y escuchar como uno que está sujeto, como un subordinado. Los padres no son los padres de los hijos. Hay una autoridad delegada por Dios que los hijos deben respetar. Y esto es sumamente importante. Y en la medida que me estoy dirigiendo a los hijos, los padres ahora no como que se pongan en modo off y apagué y esto que lo escuche mi nene o lo escuche mi hijo. No, esto es algo que todos tenemos que conocer. Porque esto es lo que nosotros también vamos a instruir a nuestros hijos. Pero cuando el apóstol Pablo dice obedecer, esta obediencia radica en la autoridad que Dios ha delegado en los padres. Los padres no son una autoridad en sí misma, no porque moralmente sepan más o tengan más años. La autoridad que el padre tiene para obrar, instruir y aún disciplinar a sus hijos es proveniente de Dios. Y en ese sentido, como es Dios quien ha dado a los padres, a los hijos han de someterse, porque es Dios quien ha delegado esta autoridad. Los hijos nos sometemos a los padres no porque mi papá sea mayor, no porque él tenga más experiencia, me someto porque es la persona que soberanamente Dios ha puesto sobre mi vida para instruirme, para disciplinarme. Y cuando me someto y cuando lo escucho, yo presto atención. Y lo que Él me está enseñando, yo busco conformarme a eso. De manera que la obediencia no es tan solo yo escuchar a mi papá, no es tan solo escuchar el consejo, sino es que yo me sujeto, yo me conformo, yo sigo ese consejo que Él me está dando. Y en eso radica la obediencia que el Señor demanda a los hijos respecto a sus padres. Debe haber una respuesta positiva a lo que se oye. Los hijos deben someterse a las palabras y a la autoridad de sus padres. Y esto lo vemos desde la antigüedad, particularmente cuando miramos Deuteronomio, pero ahora particularmente en Proverbios 6:20, cuando el proverbista dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Los hijos tienen la responsabilidad dada por Dios, tienen el deber de estar sujetos a la enseñanza de sus padres, de estar sujetos a lo que sus padres le están enseñando en el Señor. Esto implica que la obediencia no es parcial ni selectiva, y esto es muy importante, niño, joven o quien sea que me esté escuchando. Dios, cuando demanda de ti obediencia a tus padres, no te está diciendo que tú selecciones aquello que vas a obedecer. Dios está diciendo que tu obediencia debe ser total, no selectiva ni parcial. El pasaje paralelo a este que estamos hablando, Colosenses 3:20, en el cual el apóstol Pablo atiende este mismo tema, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. En todo. De manera que si mi papá y mi madre, o tu papá o tu madre te dicen que botes la basura, tú la tienes que botar. No es si quieres o no. Si tu papá te dice: oye, es hora, hay un curfew, hay un límite en el cual tienes que irte a dormir, oye, tienes que obedecer eso. Si tú tienes la edad que tengas, en el caso de los que todavía están adolescentes, jóvenes, están en sus hogares con sus padres y te dicen: este es el curfew, este es el límite de la hora que en este hogar se establece, es tu responsabilidad sujetarte a tus padres. Nosotros no seleccionamos aquello que nosotros queremos obedecer de nuestros padres.
La obediencia es total y no parcial. Obviamente, el único límite que se pone a la obediencia de un hijo es cuando un padre exige algo contrario a la ley de Dios. Por ejemplo, Hechos 14, 19 al 20, se establece un ejemplo y un principio que nos regula en este asunto cuando dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Ciertamente esto tiene un límite. En el momento en que un padre exija a un hijo hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, que es contrario a su carácter, a su santidad, en ese momento el hijo debe negarse a seguir eso. Pero mientras tanto, mientras tus padres te guíen en el consejo y en la instrucción del Señor, es tu deber, es tu responsabilidad someterte, escuchar, prestar con atención tu oído y seguir el consejo que se te está dando. Esa es la responsabilidad que los padres tenemos. Así que obedecer no es simplemente escuchar, sino que habla de que yo estoy en una posición de sujeción. Los hijos están en una posición de sujeción porque Dios así lo ha establecido, porque es Él quien ha delegado la autoridad y los hijos tienen el deber de escuchar, de someterse, de seguir la instrucción de su padre siempre y cuando esto no atente contra lo que Dios ha establecido. El apóstol Pablo no lo deja ahí, sino que dice que esta obediencia debe ser en el Señor. Y cuando Pablo habla de en el Señor, él se está refiriendo a la esfera de agradar al Señor, a obedecer a los padres por causa del Señor. Los hijos obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. El contexto de esto deja claro que en el Señor se aplica tanto a la honra como a la obediencia. Los padres deben ser obedecidos y honrados porque hacerlo es obedecer al Señor. En el Señor implica la persona, quien lo está dando. Y este mandato no lo está dando cualquier persona. Este mandato lo está dando el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, el que te creó y el que te formó. Te está diciendo, sujétate a tus padres. Y como en Él radica toda perfección, como en Él radica todo poder, en Él radica toda sabiduría y Él es el creador, su esencia, Él es Dios, yo tengo que sujetarme a Él. Por lo tanto, cuando yo estoy obedeciendo, cuando los hijos están obedeciendo a sus padres, no simplemente están obedeciendo a los padres por obedecerlo, es que tú estás sujetando, obedeciendo al Señor que te creó. Él es quien ha dado este mandato y su persona, quien es más que suficiente para nosotros rendirnos ante su voluntad. Obviamente estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa que nos dice lo contrario, pero el hecho de que Él es Dios es más que suficiente, es razón suficiente para yo sujetar mi vida a mis padres. Y vuelvo y repito, hijo, cuando tú sujetas tu vida a tus padres, cuando tú les obedeces, más que obedecerlos a ellos, estás obedeciendo a aquel que les dio la autoridad para que te guiaran y te instruyeran en su disciplina y en su amonestación. Es Dios quien ha designado a los padres la tarea de criar. Ellos son los mayordomos. Padres, ustedes son los mayordomos de estos preciosos dones que son los hijos. Pero es a Dios a quien también se someten los hijos porque Él así lo ha determinado y debe ser obedecido. Y esto es lo correcto. Esto es lo justo. Esta frase empieza diciéndote, hijo, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y cuando miramos esa palabra justo, el verbo dikaio, en el griego, y no es que ahora me quiera poner como que muy subido de tono y nada por el estilo, pero el original nos da un entendimiento de lo que se está hablando. Esta palabra habla de lo que es recto, de lo que es correcto, de manera que aquello que Dios está pidiendo a los hijos, aquello que Dios está ordenando a los padres es lo correcto porque es conforme a su naturaleza, es conforme a su persona.
Dios es santo, justo y verdadero, y lo que Él pide es lo correcto, es lo bueno, es lo sabio. De manera, hijo que me escucha, que cuando el Señor te ordena obedecer a tus padres, no tan solo lo obedecemos por quien nos los está diciendo, sino porque eso en sí es bueno. A lo largo de las Escrituras, escuchen esto, mis hermanos. A lo largo de las Escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan. Tanto es así que lo que es cierto del carácter de Dios, lo es también de la naturaleza de su palabra y en este caso de sus mandatos. Dios es verdadero, perfecto y confiable y por lo tanto también lo son sus mandamientos. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. De manera que si nosotros nos negamos a obedecer lo que Dios ha establecido, eso está diciendo lo que nosotros pensamos de Dios. Porque esto que Dios ha mandado de que los hijos obedezcan a los padres es lo bueno, es lo correcto, es lo perfecto, porque es conforme a su naturaleza. Sus mandatos son conforme a quién es Él y Él nunca va a pedir algo, nunca va a demandar algo que no traiga gloria a su nombre y que no sea de bendición para ti. Por lo tanto, hijo que me escuchas y padre que me escuchas, los deberes que el Señor nos ha dado, nos debemos sentir en toda la confianza de seguirlos porque sabemos que es lo bueno para nosotros y que es lo que glorifica a Dios. En confianza yo puedo sujetarme a la instrucción de mi padre porque es bueno, porque es perfecto y porque Dios así lo ha establecido. En confianza yo puedo disciplinar a mis hijos, instruirlos en la palabra del Señor porque es lo que Dios ha mandado. Y es bueno y es perfecto. Por lo tanto, hijo que me escuchas, cuando tu papá te diga algo, tu madre te diga algo, tenlo como una gran honra, tenlo como algo bueno que el Señor te está dando, porque proviene de Él y es conforme a su corazón. Amén. Habría tantos pasajes que mencionar que afirman esto. Por ejemplo, te digo, Esdras declaró de Dios: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dijo David: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otro salmista escribió: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Oseas terminó su mensaje diciendo las siguientes palabras: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hijo que estás aquí, Dios te ha dado este deber porque es bueno, porque es justo, porque sus mandamientos son rectos, son poderosos, son sabios. Y es nuestro deber hacerlo. Y es lo que le agrada al Señor. Hace unos minutos leí de Colosenses 3:20 que los hijos deben obedecer a sus padres porque esto le agrada al Señor. Y tu vida no fue diseñada para satisfacer tus deseos carnales y tu propia concupiscencia. Tú fuiste creado para la gloria y honra de Dios, de tal manera que cada vez que tú obedeces a tus padres y te sujetas a su instrucción, tú estás trayendo agrado al Señor. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa palabra honra ahora nos habla de la actitud. Y honra significa valorar mucho algo, tener en la más alta consideración y respeto. Implica reverencia, preciosidad y honor con respecto a Dios. Y esto es lo que Dios está demandando también de los hijos. Es más, al ser la honra una actitud, podríamos afirmar que de esta honra nace nuestra obediencia. Si yo no estimo como hijo a mis padres con el valor que Dios les ha dado, por ser una autoridad delegada sobre mi vida, si yo no los veo a ellos con la preciosidad, con la reverencia, con el honor que las Escrituras me muestran, yo no puedo obedecer. Es incompatible.
Y de eso vamos a hablar ya mismito. So, hijo, cuando la palabra establece que honres a tus padres, está hablando de tu corazón. De que tú no veas a tus padres como un estorbo, de que tú no veas a tus padres como alguien que tiene algo contra ti, como alguien que quiere cortar toda la diversión y todo lo bueno de la vida. Al contrario, los padres son una bendición que Dios te ha dado y Él te ha llamado a tenerlos en alta estima, a valorarlos, a honrarlos. Y esa actitud va a impulsar la acción que discutimos anteriormente. Y en este momento, luego de haber presentado esta verdad, el apóstol Pablo entonces reitera lo que está diciendo al mencionar Éxodo 20:12 y reafirmar el mandamiento que desde la antigüedad Dios dio, el Señor, que era que honráramos a nuestros padres y a nuestras madres para que tuviéramos larga vida. Ahora, escuchen esto. Hermanos, al introducir el decálogo al pueblo de Israel, el primer mandamiento que tiene implicaciones en las relaciones humanas es este: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es el único mandamiento de los 10 que se relaciona con la familia, porque este principio, cuando se obedece, es suficiente para asegurar la relación correcta entre los padres y los hijos. Cuando Dios introduce esto al pueblo, no lo está introduciendo por cualquier cosa. Dios lo está introduciendo porque esto va a tener unas bendiciones que van a impactar la calidad de vida que el pueblo va a tener y obviamente también la cantidad de vida que el pueblo va a obtener. Las sociedades en las cuales tienen familias fuertes, y esto implica que hay una relación saludable entre padre e hijo, hijo-padre. Los hijos se someten en obediencia y honra a sus padres, y los padres instruyen en disciplina y en verdad a sus hijos. Son sociedades fuertes. Esto no significa que están libres de pecado, no me malinterprete, pero la diferencia entre sociedades en que esto no se da es descomunal. Por lo tanto, Dios introduce este principio porque Él sabe que la familia como unidad, como pieza central en la sociedad, cuando viven conforme a lo que Él ha establecido, va a establecer un bien, no tan solo para la familia en sí, para aquel que está obedeciendo ese mandato, sino también para la sociedad. Por eso es que esto tiene una promesa y por eso es que es de bendición. No tomar con seriedad este mandato tenía altas implicaciones en la antigüedad. Por ejemplo, escuchen Éxodo 21:15, dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Levíticos 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. De manera que hay una bendición, hijo, que estás aquí. Y es un asunto serio, es un asunto sumamente serio el que tú entiendas que el Señor te ha llamado a obedecer a tus padres. Pero es un asunto que si tú obedeces, es un deber que si tú obedeces, tendrás grandes bendiciones para ti, para tu vida. Amén. El tiempo está avanzando asombrosamente. Por lo cual termino afirmando esta verdad. El verso 3 dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escuchen esto. Permítanme leérselos para que esté claro lo que quiero afirmar. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es doble. El hecho de que te vaya bien se relaciona con la calidad de vida que acabo de describir. Y el hecho de que vivas mucho tiempo en la tierra se relaciona con la cantidad de vida prometida. La promesa original era para Israel e implicaba muchas bendiciones tangibles, físicas y terrenales. Pero la referencia de Pablo a ella en este pasaje muestra que también se extiende a los creyentes de hoy.
Aunque sus bendiciones no siempre son tangibles, una familia en la que los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutua tendrá una rica y armonía, satisfacción dadas por Dios que otras familias nunca podrán conocer. En cuanto a la promesa de vivir mucho tiempo en la tierra, el creyente que honra a sus padres puede saber que su vida será la medida completa que Dios quiere, en lugar de ser acortada. Ahora, mis hermanos, hijo que me escuchas, la ley de Dios siempre es espiritual y siempre requiere el amor a Dios como motivo para su cumplimiento. Y esta parte es sumamente importante para mí. Nosotros no estamos predicando esto como algo que tú cumples meramente por cumplir. Te acabo de decir que esto nace de una actitud y esa actitud nace de un amor que ha regenerado, que ha sido regenerado por el poder de la palabra, por el poder del evangelio y por el poder de la obra del Espíritu Santo. De manera que, hijo que estás aquí, que me estás escuchando, Dios ha demandado y demanda sobre ti la obediencia a tus padres, pero yo quiero que tú sepas algo que está claro en las Escrituras. Jamás podrás cumplir este mandamiento a cabalidad si tu corazón no es regenerado, si tu corazón no nace de nuevo, si tú no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Predicar esto solamente sin el evangelio es entrar en un aspecto de legalismo e impulsarte a hacer algo para lo cual vas a verte imposibilitado en hacer, porque la única manera en que yo puedo cumplir con este mandamiento es por la obra del Espíritu Santo que produce un nuevo corazón en mí, que me da el nuevo nacimiento, que me hace un hijo suyo y me da entrada a su reino y por lo tanto puedo vivir para su gloria y para su honra. Claro que en la gracia común que Dios ha exhibido hay hombres y mujeres que han obedecido a sus padres. Pero delante de la presencia de Dios esta obediencia es como trapo sucio, porque solamente es en Cristo que yo puedo obedecer de tal manera que no tan solo mis padres sean honrados, sino que Él también sea honrado y yo les obedezca por las razones correctas. Así que tú que me estás escuchando, para obedecer este mandamiento necesitas haber nacido de nuevo. Amén. Y eso nos lleva entonces al cuarto verso. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Donde termina la amonestación que el Señor nos trae en esta mañana, empieza la de los padres. Porque los hijos cuando vienen al mundo no son inocentes. Escuche bien esto, hermano. Los hijos cuando vienen al mundo no son inocentes en relación al pecado y a la maldad. La semilla de todo pecado concebible, escuche bien esto, la semilla de todo pecado concebible se encuentra en lo profundo del corazón de cada niño. Nuestros hijos están severamente dañados desde que llegan a nosotros. La inclinación hacia el pecado está incorporada en ellos. Al nacer no vienen buscando a Dios, sino que buscarán la satisfacción de su propia naturaleza pecaminosa. Acompáñeme rápidamente a Salmo 58.3 y después Salmo 51.5. Salmo 58.3. Salmo 58.3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. David en el Salmo 51 dice lo siguiente: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está hablando de una relación extramarital de parte de su mamá o de su padre, sino que David está hablando de la naturaleza pecaminosa con la cual nace cada hombre y cada mujer. Por lo tanto, padre que me estás escuchando, este deber que Dios te ha dado está intrínsecamente relacionado a la condición del corazón de tu hijo.
Dios no te ha llamado a tú desarrollar buenos ciudadanos. Dios no te ha llamado a desarrollar hijos meramente obedientes. Dios no te ha llamado a criar hijos que meramente tengan buena conducta. Dios te está llamando a ser el mediador entre Él y un individuo que va a crecer dándole la espalda. La paternidad a la que Dios te ha llamado es una paternidad en la cual Él quiere utilizarte para alcanzar la vida de tu hijo. Y la evidencia bíblica nos muestra eso. Los hijos nacen y nosotros pensamos que ellos nacen en un estado de santificación, son tan lindos y son tan bonitos que pensamos que todo está bien, que solamente lo que tengo es que impulsarlo y que evitar que no le hagan nada para que él siga ese buen camino, pero ese no es el testimonio bíblico. Tu hijo, nuestros hijos cuando nacen, su inclinación, la inclinación de su corazón es hacia el pecado. Y si tú no haces nada respecto a los deberes que Dios te ha dado, Él va a seguir el curso que su corazón ya ha predispuesto para Él. Por eso Proverbios 22:6, que es un verso mal utilizado, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo jamás se apartará de él. Eso no está hablando de que tú le enseñas el camino del Señor, esto y lo otro. No, eso implica que el camino que tú instruyas o que tú permitas que tu hijo transite es el camino que en la adultez, si Dios soberanamente no lo alcanza, es el que va a terminar. Por lo tanto, el hijo nace y es nuestra responsabilidad tomarlo de la mano, girarlo de la dirección en la que su corazón se encuentra y comenzar a caminar con él, teniendo la fe y la esperanza de que Dios, mientras yo lo estoy instruyendo en la disciplina y en la amonestación de él, va a obrar en su corazón, teniendo la fe y la esperanza de que aun cuando yo no vea algo visible en la niñez o en la juventud o en la adultez, Él tendrá misericordia de mi hijo. El llamado que yo tengo es de tomar a mis hijos y encaminarlos en la dirección de la palabra, en lo que Dios ha establecido, entendiendo que esto es un asunto del corazón y no un asunto de buena conducta, no un asunto de que sean buenos profesionales, no un asunto de que sean buenos atletas, buenos lo que sea. Es un asunto de vida o muerte y Dios nos ha concedido la gracia de poder dirigirlos para que cuando Él desee soberanamente transforme su corazón. La paternidad es un asunto del corazón. La paternidad se trata de nosotros proclamar el evangelio día tras día a nuestros hijos hasta el momento en que Dios soberanamente los alcance. Oh hermano, esto no se trata si Dios te ha concedido, si Dios nos ha concedido el privilegio, vuelvo y lo repito, sé que estoy siendo redundante, pero es a propósito. Si Dios te ha concedido el privilegio de tener un hijo, no te comas el cuento, no caigas en la mentira de crear buenos ciudadanos, grandes profesionales. El deseo del corazón de Dios es que nuestros hijos sean salvos. Es un asunto de salvación y santificación. Y Dios te ha dado el privilegio a ti y me ha dado el privilegio a mí. Y por tal razón dice que no los provoquemos a ira. ¿Y qué significa esto? Provocar implica incitar a alguien. En este caso a ira, enojo, amargura. Es exasperar, es hacer enojar de una manera intensa, provocar enojo. Pero también implica inducir, estimular. Y en esto último, implica provocar que nuestros hijos pequen contra Dios. De manera que provocar a ira no tan solo es hablar o actuar de tal manera que nuestros hijos se enojen contra nosotros, sino que a través de nuestra negligencia o desobediencia los provoquemos a pecar contra Dios. Nosotros limitamos el concepto de provocar a ira cuando le pegamos fuerte a nuestros hijos o le hablamos fuerte o tuvimos una actitud contra ellos que los enojó. Pero es que esta no es la única manera en que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Y el pastor MacArthur hace una lista excelente que me gustaría compartir con ustedes. ¿Cómo yo puedo provocar a ira a nuestros hijos? Pues en un patrón repetido y continuo de tratamiento que gradualmente se va acumulando y va a crear un resentimiento. ¿Y cómo se ve eso? Primero con la sobreprotección.
Los padres que asfixian a sus hijos, esto es una cita, los padres que asfixian a sus hijos restringen demasiado a dónde pueden ir y qué pueden hacer. Nunca confían en que hagan las cosas por sí mismos y cuestionan continuamente su juicio. Construyen una barrera entre ellos y sus hijos, generalmente bajo la ilusión de que están construyendo una relación más cercana. Los niños necesitan una guía cuidadosa y ciertas restricciones, pero son seres humanos individuales por derecho propio y deben aprender a tomar decisiones por sí mismos, acorde con su edad y madurez. De manera que en una forma en que yo puedo provocar a mi hijo a ira es con la sobreprotección. En segundo lugar, con el favoritismo. Que los padres comparen a sus hijos entre sí, especialmente en presencia de los hijos, puede ser devastador para el niño que es menos talentoso o favorecido. Yo añadiría a esto las comparaciones que en ocasiones hacemos con otros niños. Porque quizás no lo hacemos en nuestra casa, pero le decimos, ¿por qué tú no te comportas como fulano? ¿Por qué tú no haces como esto? Estamos provocando a ira a nuestros hijos. En tercer lugar, las metas irreales, empujando el logro más allá de los límites razonables. Planteamos para nuestros hijos metas que son inalcanzables y después ellos están frustrados. Nosotros también porque hemos puesto una meta que no es real. En cuarto lugar, desalentar. ¿Cómo yo provoco a mi hijo a ira desalentándolo? Un niño que nunca es elogiado o alentado por sus padres está destinado a problemas. Si siempre se le dice que lo que está mal en él y nunca lo que está bien, pronto perderá la esperanza y se convencerá de que es incapaz de hacer nada bien. Una quinta forma en que se produce la provocación es cuando los padres no se sacrifican por sus hijos y los hacen sentir no deseados. Esto debe causar dolor en nuestros corazones. Cuando estamos tan enfocados en nuestro celular, viendo ese reel que nos dio tanta risa y él viene y como que déjame que este es mi tiempo ahora. Yo necesito un tiempo. Oh, hermano. Que no aprendamos a dolor, que no aprendamos en dolor esta realidad de que aun cuando llegamos cansados de nuestros trabajos, a nuestros hogares, es digno de Dios y de ellos sacrificarnos y sentarnos a escucharlo. Mostrarles que realmente ellos son importantes para nosotros. ¿Cuánto hemos pecado? Por lo menos yo, ¿cuánto he pecado de esta manera? Pensando que mi tiempo y mi descanso es necesario y no viendo que el Señor nos ha llamado a sacrificarnos por ellos. Una sexta forma de provocación proviene de no dejar que los niños crezcan a un ritmo normal, que queramos que incurran en acciones de adultos cuando todavía son niños. Salga y mire cómo las niñas se están vistiendo hoy día. Salga y mire las conversaciones que los niños hoy tienen. Que ese no sea nuestro caso. Una séptima forma de enojar a los niños es usar el amor como una herramienta de recompensa o castigo. Cuando hiciste las cosas bien te doy un abrazo. Cuando hiciste algo mal te echo para el lado y no te doy un abrazo. El amor que nuestro Padre Celestial nos ha mostrado es un amor incondicional, aún nosotros pecando diariamente contra su santidad. ¿Cómo nosotros hemos de utilizar el amor de esa manera en contra de nuestros hijos? Una octava forma de provocar a los niños es mediante el abuso físico y verbal. Y aquí no me puedo detener a abundar, pero usted sabe a lo que nos referimos. Y en última instancia, la negligencia. Y cuando hablamos de negligencia es la falta de disciplina y corrección cuando es necesario. ¿Usted quiere provocar a su hijo a ira? Sea negligente con la disciplina que debe darle. Consienta cada una de las cosas que hace para que vea los resultados que va a tener. Finalmente, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Criadlos.
Criar implica nutrir, alimentar, pero en este aspecto habla espiritualmente. La crianza implica que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de atender la condición del corazón de nuestros hijos. No porque nosotros tengamos la capacidad para cambiarla, sino porque tenemos el deber de ponerlo en el track, mostrarle y apuntarle a quién puede transformar su corazón. Crianza es un asunto del corazón. Implica que tú y yo le vamos a hablar a nuestros hijos de la santidad de Dios, de quién es Él. Implica que nosotros le vamos a mostrar a nuestros hijos que son pecadores. Implica que nosotros le vamos a mostrar a nuestros hijos en quién hay salvación. La respuesta de arrepentimiento y fe que demanda el Señor. Y por último, la necesidad que tienen de seguirlo. Eso es crianza. En disciplina y amonestación, ambos van juntos y aquí voy cerrando. Disciplina implica entrenamiento, mientras que amonestación es una advertencia. Pero este entrenamiento que habla de la disciplina, y van a ver por qué van de la mano, es tratar con nuestros hijos de tal manera que ellos se conformen a los estatutos de Dios. Es una conformación forzada. Y básicamente lo que está hablando es de la disciplina, de la vara. Hoy día esto es algo mal visto. Pero cuando tú vas al libro de Proverbios no los puedo ir a leer, Proverbios 13:24, si te interesa, anótalos. Proverbios 13:24, Proverbios 10:13, Proverbios 19:18, 22:15, 29:15 y 17. Cuando tú vas ahí, tú vas a entender que el Señor nos ha llamado a nosotros disciplinar con la vara, con las nalgadas a nuestros hijos. Y el padre que no entienda esto y en su momento discipline a sus hijos, está consintiendo a su hijo para que siga en el camino que su corazón está proponiendo y no en el camino que Dios ha propuesto para él. Esto va de la mano a la advertencia, a la amonestación que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque es nuestra realidad, porque es nuestra responsabilidad advertirles a nuestros hijos de las consecuencias eternas que tendrán si su vida no es conformada y no es regenerada por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, Pablo también nos enseña que las Escrituras nos dan a nosotros la autoridad y la responsabilidad de la corrección física. No porque estamos castigando porque ellos hayan pecado, sino porque queremos corregir y advertirles de las consecuencias eternas si su vida no es impactada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo espero, es mi oración. Yo sabía que el tiempo me iba a traicionar, por más que lo intenté. Pero es mi oración, hermano, que esto que hoy se ha introducido y que luego el pastor toque, cree en usted, Padre, un deseo profundo, una inquietud terrible por usted ir a las Escrituras y seguir recibiendo la instrucción del Señor. Como debe ser con todo lo que nosotros recibimos desde el púlpito. Esto no es exhaustivo, hay mucha más instrucción que el Señor nos ha dado por medio de las Escrituras. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad ir a las Escrituras y ser instruidos primeramente por el Señor, nosotros mismos. Que hay un deseo profundo en nuestro corazón de conformarnos primero a su ley para que así podamos instruirles a ellos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y orando que el Señor traiga convicción al corazón de nuestros hijos, traiga salvación y santificación para que ellos nos obedezcan. No porque simplemente es un deber, sino porque ahora hay un amor profundo en sus corazones hacia el Dios que nosotros les servimos. Acompáñenme a orar, iglesia. Padre, tú eres tan bueno.
y nosotros no somos merecedores de nada de lo que hemos recibido. Y por tal razón, venimos delante de tu presencia suplicándote que esto que hoy has expuesto a nuestros corazones sea una realidad en nuestras vidas. No porque nosotros tengamos en nuestras propias fuerzas la capacidad para hacerlo, sino porque tú eres verdadero y fiel y estás comprometido en perfeccionar la obra que has comenzado en nosotros. Permítenos a nosotros los padres poder caminar en obediencia a este deber, no provocando a ira a nuestros hijos, sino criándolos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y permite de la misma manera que los hijos que aquí están, primeramente, sean alcanzados por el poder del Evangelio, de tal manera que ellos crean y se arrepientan de sus pecados, para que puedan vivir una vida de obediencia y santidad para ti. Ayúdanos como iglesia, forja familias que vivan para la gloria y honra tuya, para que tú seas glorificado, para que nuestra vida sea bendecida, para que la sociedad sea edificada y para que los incrédulos reciban testimonio de que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.